Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera del apóstol Pedro, primera carta, capítulo 3, del 1 al 7. Algo que es conocido por nosotros, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposo, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Entonces pero que el consejo ahora viene, hermanos, para los que están unidos en matrimonio, y también sirve para los que se van a dar en el futuro, para los que se van a dar en el futuro, y ya que esta palabra está escrita, hermanos, para que nosotros la vivamos. Entonces, el apóstol Pedro, él escribe, oiga bien, dice así en el capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Miren cuántos lugares, 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Y en cada lugar había muchos matrimonios en estos lugares. Por ejemplo, dice el primero es el Ponto, luego Galacia, luego Capadocia, luego Asia y Bitinia. Entonces, para todos ellos iba dirigida este consejo o esta primera carta, pero como dirigiéndose al matrimonio, en todos esos lugares había muchos matrimonios ya establecidos, por el cual él sugiere o aconseja que la esposa esté sujeta
La palabra sujeta tal vez muchos la interpretan pesadamente. Hay quien que puede interpretar esa palabra como que la mujer solo tiene que estar con la cabeza agachada. En otras palabras, obedeciendo en todo pesadamente de parte del marido. Así lo puede interpretar o así lo pueden pensar mucha gente cuando dicen: vosotras mujeres están sujetas a vuestro marido. Pero no, la palabra sujeta, nosotros vemos aquí lo que hemos leído nosotros, se debe a una obediencia mutua. La esposa tiene que ser obediente y también el esposo. Así es. Porque al final, si usted observa cuando le dice: y así vosotros maridos vivid igualmente, cuando dice vivid igualmente, está diciendo, por no volverlo a repetir, lo que le escribe a la esposa. Dice el apóstol Pedro: vosotros maridos vivid igualmente con ella. Para no volver a repetir lo que ya está escrito, lo que le escribió a la esposa, miren, él habla en el versículo 7, vosotros maridos vivid igualmente con ella. Pero veamos lo que él le dice a la esposa. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. A vuestros maridos. Se oye como que una hermana tuviera varios, pero no. Está refiriéndose a todos los matrimonios que habían en todos los lugares. Por eso habla plural. Por eso está hablando plural. Se refería o se dirigía a todos los matrimonios establecidos en el Ponto, en Bitinia, en Capadocia, en Asia. Entonces, por eso escribe de esta forma. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, oiga, por la conducta. O sea que la esposa juega un papel importante en todos los lugares que la están observando toda la gente. Nosotros, hermanos, especialmente las hermanas, pues se da a conocer, la distinguen porque anda la señal de autoridad. Miren, la hermana es descubierta o reconocida por la señal de autoridad. Y la gente bien sabe que una hermana, una cristiana, imaginen la gente inconversa, sabe que la hermana ya no tiene que hacer esto, ya no tiene que hacer lo otro, o sea, refiriéndose a lo contrario o a lo que ellos hacen, en otras palabras. La que no teme a Dios le contesta mal al esposo, a su compañero de vida, vamos a decir así. La que no teme a Dios le contesta mal al esposo. Si es posible, lo trata con palabras oeces. ¿Ya oyen ustedes eso? Que las mujeres que no son del cuerpo de Cristo, son gente pagana, maltratan a los esposos con palabras y cuantas cosas más. Le responden mal, en otras palabras. Le responden mal. Entonces, los ultrajan. Imagínense, con palabras oeces, las mujeres a los compañeros de vida, a los hombres. Pero las mujeres paganas bien saben que una esposa cristiana no tiene que hacer esas cosas. Fíjense, imagínense cómo es ellos están observando. Para ellos pueden hacer lo que ellos quieran, malas palabras a los maridos, pero
si oyen a una hermana contestarle mal a un esposo, para ellos se admiran. ¿Por qué? ¿De qué manera se admiran? Porque la están observando que no ha cambiado. Como quien dice, está peor que mí, puede decir aquella mujer. Las que están observando, los vecinos. Miren, el esposo le ordena algo, le dice algo, le contesta pesadamente. ¿Qué pasaría si una hermana le contesta pesadamente al esposo y los vecinos escuchando? Se expresan mal de ella. Se expresan mal de ella. Entonces, al escuchar los vecinos o la gente inconversa, cómo la esposa no le está obedeciendo en algo que le dijo el esposo, mire, alcánceme la escoba, por favor. ¿Por qué no la viene a traer usted? Mire, así hablándolo así, que conteste la esposa. Y el vecino oyendo, la vecina escuchando todo eso, ¿cree usted que le va a dar gana a aquella persona acompañarnos a la iglesia o a congregarnos? No, las expresiones que se pueden oír es, no está peor que mí. Entonces, de esa manera, pero al principio lo que estamos viendo nosotros, en lo que escribe el apóstol Pedro, dice, asimismo vosotras están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. Miren, entonces la hermana con solo la conducta está ganando almas o puede ganar almas. Porque las personas que están observándola se admiran de ella y que se agradan de ella, porque cuando platican con ella es bien respetuosa, es bien amable, es bien un espíritu afable, entonces la gente le agrada. Pero ¿qué tal cuando la busca a platicar o le dirige a ella, le habla peor que ella? Entonces, estaría rechazándola, en otras palabras, estaría alejándola en vez de acercarse la persona a platicar con ella o pedir algún favor, porque les contestan pesadamente. Eso es por la conducta de ella. Entonces estaría alejando a las personas en vez de atraerlas. Porque con el testimonio las hermanas pueden, están predicando la palabra de Dios. Con el testimonio, con la conducta, están predicando, llamando a las almas, para aquellas que nos están observando que son bien portadas. O sea, para eso viene la palabra, para que nos recordemos cómo debemos de comportarnos delante de los demás. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados. Sin palabra, en otras palabras, sin estarles predicando un mensaje. Miren, sin predicarles la palabra, con solo la conducta, porque ellos están poniendo por obra la palabra de Dios, que manda que sean sujetas, que sean sumisas, que sean respetuosas, que sean amables. La gente haya gracia en ella, dan ganas de platicar con ella, dan ganas de dirigirse a ella, pero cuando encuentran a una con señal de autoridad que es peor que ella, pesadamente contesta, pesadamente hace favores, no es prudente. ¿Qué hace?
¿Qué haría una hermana si se comporta de esa manera? Aleja a las almas en vez de atraerlas. Por eso dice para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de su esposa. Entonces es importante que no se olviden las hermanas que tienen que dar, oiga, un buen testimonio donde quiera que estén. ¿Bien? Ser amables, ser prudentes, ¿ser qué? Respetuosas. Miren, entonces cuando la hermana se comporta de esa manera, está atrayendo, dando un buen testimonio, y que las personas hasta puedan decir: ¿dónde va esa hermana? Me gustaría ir yo. Porque yo conozco, dice la gente, porque yo conozco a la vecina que también anda señal de autoridad. Bueno, a él también no le llaman señal de autoridad. Se cubre la cabeza, pueden decir ellos, pero se comporta peor que mí, puede decir la gente. Pero donde esa hermana, sí me gustaría ir. Ella ve las cualidades. Entonces, de esa manera, andan predicando. Miren, sin predicar, pues sin mencionar un mensaje, ellos andan ganando almas por la conducta, por el testimonio. Entonces, luego, considerando vuestra conducta, miren, considerando vuestra conducta, casta, respetuosa, luego vuestros atavíos no sean el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Oiga, entonces usted ha observado muchas mujeres que andan bien bonitas, bien vestidas, bien alajadas, bien adornadas, unos peinados que se hacen. Mire, o sea, eso es lo exterior que usted puede observar en una mujer. Pero, ¿cuál es la conducta de esa mujer? ¿Cuál será la conducta en ellos? ¿Cuál será el comportamiento en el hogar que ellos tienen o ellas tienen? Para comenzar, la mayoría, ellas dominan al compañero. Ellas mandan en el hogar. Ellos tienen que ser posiblemente dominados al compañero de vida. Entonces, pero también vestiditas, vestidos bien lujosos, peinados ostentosos, andan con muchas alhajas, en otras palabras, adornadas por fuera, pero el corazón horrible. Entonces, por eso el apóstol Pedro dice así: vuestros atavíos no sean el externo, despeinados ostentosos. No está diciendo que la hermana no se va a peinar, va a andar toda, no. Lo que dice aquí, peinados ostentosos, que vaya quizás allá en la sala de belleza, hacerse un malizado, hacerse un moño. No, que se peine normalmente. Entonces, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante de Dios. ¿Bien? El del corazón. ¿De qué manera se puede ataviar para que el Señor la vea hermosa? Su comportamiento, como lo que está diciendo, miren. Dice, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible. Mire, cuando la hermana es apacible, cuando tiene paciencia, cuando soporta, porque las dificultades siempre van a haber quien la provoque, siempre van a haber quien la... Entonces, pero cuando es amable, es apacible, que se mantiene la calma. Mira, dice, el espíritu afable y apacible, que es del gran estima delante de Dios. Cuando la hermana se comporta de esa manera, dice que eso es lo que ve agradable Dios en ella. El adorno exterior, eso no lo ve agradable el Señor. Lo que ve agradable es lo del interno, lo del corazón, es su comportamiento, porque del corazón sale todo lo que ejecuta uno. Entonces dice, porque así se ataviaban, oiga, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus... Oiga, hermano, o sea que si da el consejo es porque ya habían mujeres ejemplares, ya habían matrimonios ejemplares. Y todos los matrimonios han usado siempre de poner por obra la palabra de Dios como en el antiguo tiempo, pero aquí trae a memoria el apóstol Pedro a un matrimonio, a Abraham y la esposa Sara. Pero él dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas tantas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y por ejemplo, como a Sara obedecíanse a Abraham. Como Sara que obedecíanse a Abraham. Por eso, mire que está sujeta al esposo la obediencia. La obediencia. Entonces, pero veamos a Abraham de qué manera muestra Sara la sujeción de él. Veamos Génesis capítulo 18, del 1 al 8. Y así. Después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado en la puerta de su tienda, en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo, que se te traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies. Y recostaos debajo de un árbol, y traeré, le dijo él, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis
pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. ¿Qué dijo Abraham? Le ofreció algo de comer cuando lo visitó el Señor. Entonces ellos le dijeron, haz como tú has dicho. Entonces el versículo 6 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recordo. ¿Bien? Abraham ofreció la comida y dice que se dio prisa. ¿Qué quiere decir? Abraham salió casi corriendo para la tienda. La tienda se le llama al lugar donde ellos habitaban, son casas desarmables, que se podían desarmar y llevarla a otro lugar, a construirla a otro lugar. Entonces, ahí estaba Sara, pero le dice que le da una orden, o le pide, en otras palabras, le pide a Sara. Oiga cómo dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto, imagínense, aligérese por favor. En otra le hubiera dicho Sara, pues usted le ha valido comida y quiere, ¿por qué no lo hace? Usted no lo comprometiendo si anda. ¿Sí? Eso hubiera sido una mujer o una esposa malcriada, o respondona, o pésima. ¿Sí? Cuando Abraham le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recordo, ¿sí? Ella le hubiera contestado mal, pero no, ella le obedeció. Eso es lo que quiere el Señor que suceda en los matrimonios. Hizo lo que Abraham le pidió inmediatamente. Y dice luego, y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se lo dio, oiga, y éste se dio prisa a prepararlo. Después que le pidió a Sara que le cociera unos panes, que amasara las harinas, él dice que corrió a agarrar a un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado para que lo preparara. Pero qué bueno, en conjunto con ella prepararon aquella comida para el Señor que lo visitaba, con los 2 ángeles. Entonces, luego dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Qué importante, hermanos, qué papel juega la esposa en el hogar. Imagínense cuando de repente a veces un hermano nos puede visitar, inmediatamente se ponen de acuerdo, porque aquí no le habían avisado a Abraham que iban a llegar, no le habían avisado. Pero al instante el esposo y la esposa se ponen de acuerdo y le dice el esposo, vaya a la tienda, compre tal cosa y tal cosa, prepárenlo a los hermanos. Y qué bueno cuando la hermana está disponible, con aquel buen deseo, con aquella, le obedece al esposo inmediatamente lo que le ha dicho. Eso es agradable, pero ¿qué pasaría si una esposa le dice, ay, ¿por qué no va usted? Mire. ¿Y usted cree que cuando lo visita un hermano a uno, quién llega ahí?
Cuando usted le da un vaso con agua a un hermano, ¿a quién se lo está dando? Al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al hermano hay que atenderlo. A las hermanas que nos visitan hay que atenderlas. Con lo poquito, como el Señor nos haya prosperado en ese instante, lo que tengamos, hay que atenderlo. Pero es en conjunto. Miren, en conjunto. Entonces, bueno, es cuando uno le dice a la esposa, vaya a comprar, vaya a traer fiesta, hay que hacerle algo a los hermanos. ¿Sí? Yo me quedo platicando con ellos y la esposita preparando lo que se le va a dar para que coma. Pero sería feo que la esposa le conteste mal a uno. Sería feo. Entonces, por eso vienen los consejos, para que nosotros sepamos qué hacer en los momentos como Sara, como Abraham. De repente llegó el Señor a visitar y Él les ofreció comida. Y cuando Él les dijo, haz como tú has dicho, dice que corrió a la tienda donde estaba Sara y le dijo que cociera, que tomara un poco de flor de harina y lo amasara y cociera. Bueno, y qué bueno que aquella esposita, aquí dice el apóstol Pedro, estaba sujeta. Era obediente, en otras palabras, era obediente. Porque la sujeción se trata de obedecer. Entonces, trae a memoria el apóstol Pedro, ya lo leímos. Entonces, el matrimonio siempre tiene que dar un buen testimonio delante de todos los que le rodean, tanto como la esposa y el esposo. Porque aquí dice a continuación, dice, pero quiero repetir lo que leímos allá. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Miren, por lo cual vosotros venís a ser hijas, pero si hacen conforme a Sara, que obedecía a Abraham, trataba con respeto al esposo. Miren, yo pienso que las hermanas están tratando con respeto a sus esposos. Pero ¿qué tal si la hermana lo está tratando mal? Lo está tratando mal, pesadamente. Eso es desagradable delante de Dios, tanto como también nosotros. Viene para nosotros. Mire la palabra de Dios en el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, tanto dice honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay dos cosas que se pueden observar en esta lectura. Una, la conducta de ambos. Oiga bien, la conducta del esposo y de la esposa, con solo la conducta se pueden ganar almas, sin necesidad de estarles predicando. Con solo la conducta que observen las demás personas en uno, en el esposo y la esposa, con solo eso se pueden estar ganando almas o se pueden estar alejando almas. Porque si ven que solo peleando pasan, lo que van a hacer mejor alejarse las almas que están observando a ese matrimonio. Pero si ven la conducta, buena conducta de ambos, pueden decir donde van esos hermanos, cuando decida yo ir a una iglesia, voy a ir donde ellos, porque me gusta cómo se comportan, me gusta cómo se ven, me gusta cómo se conduce, cómo se tratan. Imagínense. Entonces, vosotros maridos igualmente vivid con ella, también dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no te hagan estorbo. Aquí encontramos otro. La conducta del matrimonio se puede
la conducta de ganan almas sin predicar la esposa, y también para qué sirve esa buena conducta del esposo y de la esposa. Cuando también el esposo hace que la esposa se sienta bien, ¿qué sucede en este matrimonio? Hay armonía. Pero cuando el esposo hace que la esposa se sienta mal, ¿qué hay ahí? ¿Hay armonía? Hay disgusto. Hay disgusto. Igualmente, cuando la esposa se comporta mal o el esposo se comporta mal, hay disgusto. Entonces, estamos disgustados ambos. No hay una armonía en aquel lugar. Hay disgustos, y al haber disgusto, y todas las veces oramos, todos los días oramos, ¿qué pasaría? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros oramos disgustados, la esposa con el esposo y el esposo con la esposa, cuando oramos disgustados, hay estorbo. O sea, ese es un estorbo. Ese es un estorbo. Porque si yo estoy disgustado con mi esposa, no le he perdonado la falta que ella me cometió o lo que hizo que yo me hice sentir mal. Sí, me siento disgustado con ella porque no le he perdonado. Entonces, y vengo a decirle al Señor, Señor, perdona nuestras deudas como Dios también. Oiga, como también nosotros perdonamos a quien no nos ofende. Una gran mentira le venimos a decir al Señor aquí cuando venimos a la oración. Disgustados los unos con los otros. Entonces, pero a veces para evitar todas esas cosas que debemos de permanecer más en armonía que disgustados, para eso manda que nosotros nos sujetemos los unos a los otros, ¿verdad? Seamos obedientes. Yo también ya lo he dicho algunas veces. Por ejemplo, nosotros sabemos los deberes de nosotros como esposos en el hogar. Sabemos los deberes. La esposa también tiene deberes. Entonces, ambos cumpliendo los deberes del matrimonio. Al cumplirlos o al tratar de vivirlos, aquel matrimonio camina bien, en armonía. Pero de repente se hace lo contrario, que la palabra dice, tanto como el uno o el otro, se sale de la armonía, solo disgustados. Entonces, venimos a orar y esa oración ya hay estorbo para orar. Ya no escucha esa oración el Señor, ya no la atiende esa oración, porque nosotros venimos disgustados con la esposa o la esposa con el esposo. Posiblemente la esposa viene disgustada con el esposo porque le dijo que les afilara todos los cuchillos hace un mes y no se los afilara. Mire, hace un mes le dijo. Ahí está la esposa todos los días, mire, esto le active, como que siembra. Y cada vez que hace su trabajo a la esposa en la cocina y agarra los cuchillos, se acuerda que le dijo al esposo que los afilara. ¿Y qué viene a ella? Disgusto. Disgusto. O algo que le ha pedido, hablándolo siempre en los deberes matrimoniales, y no se lo ha cumplido, ¿sí? Disgustado el uno y el otro. Entonces, lo que trata la palabra del Señor, que nosotros procuremos cumplir o que estemos en armonía como el uno y el otro. Pero cada quien conoce cuál es el disgusto que pueda tener, por qué anda disgustado por la esposa o por qué anda disgustado por el esposo. Pero por esa razón viene la palabra, dice así. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor
a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no te hagan estorbo. Para eso es que el hombre, el esposo y la esposa tienen que estar sujetos los unos a los otros, siempre en el temor de Dios. Ambos, porque si la esposa le pide un favor y no se lo hace, se disgusta. Igualmente nosotros nos disgustamos. Entonces, tratar la manera de no pasar disgustados, sino que estemos en armonía. Pero ¿cuándo vamos a estar en armonía? Cuando nos obedezcamos los unos a los otros. ¿Sí? Cuando los obedezcamos, porque está hablando de la obediencia, porque dice, así como Sara, oiga, así como Sara, cuando habla acerca de las esposas, así como Sara obedecía a Abraham. Cuando Abraham le pidió que fuera a agarrar un poco de flor de harina para amasarlo y hacer panes o cocerlos en el fuego, ella corrió también. Qué bonito se ha visto aquella escena, trabajando Sara, preparando lo que él le había pedido. Él corrió a agarrar un becerro tierno y bueno, se lo entrega al criado para que lo preparara. Luego, todo deprisa. Pero con uno que se hubiera opuesto a aquel pensamiento de Abraham, ya no hubiera salido bien todo. Disgustado Abraham con Sara, disgustado Abraham con el criado. Entonces, pero todo salió bien. Ahí dice que después que le entregó el becerro al criado para que lo preparara, dijo a buscar, ¿qué? Leche. ¿Y qué más? Mantequilla. Y le prepararon un banquete al Señor. Pero qué bonito, el matrimonio trabajando en armonía. Entonces, eso es agradable delante de Dios, tanto como del uno o del otro. Porque si uno está maltratando a la esposa, eso no es agradable delante de Dios. Si la esposa está maltratando al esposo, no le está obedeciendo, eso no es desagradable delante de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros permanezcamos de esa manera por dos cosas. Con el testimonio se ganan almas. Con la conducta del matrimonio, las oraciones no tienen estorbo. Quizás muchas veces no recibimos porque no pedimos mal. Podemos estar pidiendo disgustados con el esposo o con la esposa. Esas oraciones tienen estorbo. Entonces, consejo para el matrimonio, como decía, algo que ya hemos escuchado muchas veces, pero qué bueno que lo recordemos. Dice Efesios capítulo 5, versículo 22, los aconseja también el apóstol Pablo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Oiga. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Dice el apóstol Pablo a los de Éfeso. Imagínense, a la iglesia de Éfeso aconseja también a todos los matrimonios que la esposa esté sujeta al esposo. Igual el esposo, igualmente con él. Entonces, vamos a ver otro texto, hermano, que dice: el apóstol Pedro dice en
Primera carta a Timoteo 2:9. Primera carta a Timoteo 2:9. Ahí también está aconsejando acerca de los adornos. Que no sea, hermano, lo exterior, que no sea lo exterior, que sea lo interno. 2:9 Timoteo. Y así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Bien? O sea, siempre va con la conducta, siempre va con... O sea, las obras, las buenas obras, porque hay malas obras y buenas obras. Entonces, que sean las esposas que se atavíen con buenas obras. Entonces, tenemos, hermanos, consejos a través de la palabra para que podamos nosotros permanecer en armonía. Y de esa manera el Señor está viendo, y quiero darle lectura a un proverbio, hablando de las esposas, hablando de las mujeres temerosas, porque si uno tiene que obedecer o tiene que hacer lo que la palabra dice para que todo esté en acuerdo, todo esté en armonía, porque si ya no hacemos lo que la palabra dice, ya todo va caminando diferente. Pero mire lo que dice el Proverbio capítulo 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. ¿Bien? La mujer que teme al Señor, esa va a ser alabada. Entonces, cuando la esposa es obediente al esposo, es porque es temerosa de Dios, porque está obedeciendo a Dios. ¿Bien? Bueno, porque el Señor es quien nos ordena a nosotros como esposos que vivamos igualmente con ella, y tanto la esposa esté sujeta a su esposo. Es el Señor que nos manda a cada uno de nosotros, tanto como a la esposa y al esposo. Si la obedecemos, dice a la esposa aquí en Proverbios 31, 30. Miren, la mujer que teme al Señor será alabada. La que teme, la que obedece, la que hace caso, en otras palabras, igualmente nosotros. Entonces, este es un recordatorio, como les decía, no lo ignoramos, pero sí, el Señor nos trae a memoria, nos trae a un recordatorio para que nosotros, ya que estamos orando, oramos lunes, oramos martes, aquí en la casa de oración, oramos la semana de oración, 5 días, venimos a reunirnos a este lugar. Entonces debemos de tratar de estar en armonía en los matrimonios para que las oraciones que hagamos no tengan estorbo, las oiga el Señor y nos conceda aquellas peticiones que le estamos haciendo conforme sea la voluntad de Él, porque de ahí depende todo, El Proverbio capítulo 28:9 dice que los que apartan su oído para no oír la ley de Dios, aún su oración, dice, es abominable. Miren, entonces, cuando nosotros escuchamos estos consejos y no los ponemos por obra, las oraciones tienen estorbo. Cuando venimos aquí son abominables esas oraciones. ¿Por qué? Porque no le estamos obedeciendo aún en este punto del matrimonio. Porque hay muchos puntos que obedecer. Aparte del matrimonio hay más. Entonces, en todas las áreas hay mucho que obedecer para que la oración sea
no tenga estorbo. Pero aquí estamos viendo solamente lo del matrimonio, el deber conyugal, el deber que tiene la esposa y el deber que tenemos nosotros los esposos. Entonces hay que vivir con ella, dice, igualmente. En armonía, el matrimonio va a caminar todo hasta el final bien. Entonces, hermanos, este consejo es para cada uno de nosotros y el Señor Jesús les bendiga a todos.